Bueno, muy interesante lo que conversamos con Álvaro Alfonso, porque es clarificador de un tema, un panorama del país que es necesario solucionar, una infraestructura de potabilización del agua, fuentes de bombeo, fuentes complementarias que son de reforzamiento del sistema del agua potable para Montevideo y para Canelones, las plantas urbanas por excelencia, el país de concentración, ¿no? De densidad poblacional muy importante, y esto proviene de larga data y se establece entonces esta consulta con empresas de alto calibre, de alta calificación técnica, tecnológica, científica, como la empresa israelí y también una empresa francesa, al igual que una española, y con los técnicos uruguayos para hacer esta obra de una enorme magnitud de infraestructura que nos garantice el agua a los montevideanos, también a los canarios, al departamento de Canelones, y seguramente a toda esa cuenca sur que está muy afectada incluso por el crecimiento que se va a ir dando también de la industria agropecuaria. Bueno, habíamos hablado de esta medida del paro, de esta medida que evidentemente es ideológica, es política, son, digamos, procedimientos de confrontación que lo que procuran es desestabilizar la situación de gobernabilidad precisamente del gobierno, valga la redundancia, desestabilizar esa gobernabilidad, instalan un relato mítico, sin asidero en los hechos, porque no están fundamentados estadísticamente los hechos de la pobreza, el descenso salarial, cuando es todo lo contrario. Es decir, el INE nos explica que se amplió la base laboral, la tasa de desempleo bajó al 7,9%, casi en un 8%, cuando estaba en el 10,5% al dejar el gobierno el Frente Amplio, repito, en periodos donde no había pandemia, donde había bonanza económica, donde había desarrollo. Bueno, quedan unos números desastrosos, ¿no? Como hace un rato hablábamos con Alfonso. Una deuda de más de 50.000 millones de dólares, un déficit fiscal del 5,1%, un agujero negro tremendo, ¿no? Una inflación interanual del 9%, después se dan los números más concretamente con estudios desglosados, desagregados, y desde la OPP, el economista Alfi nos dice que en verdad la inflación del 18-19 interanual de aquel gobierno de Frente Amplio era del 13%. Bueno, más de 400.000 personas dependiendo del MIDES, viene la pandemia, eso por supuesto se multiplica, y todo eso ahora comenzó a corregirse, se está corrigiendo, se llega a estos nuevos consejos de salarios, se recupera el salario real, habían salido todos contentos, ¿se acuerdan? Después de la rendición de cuentas, hay recuperación del salario real, hay incluso salarios para trabajos solidarios que el gobierno implementó, se incrementaron notoriamente los salarios mínimos o los salarios básicos para el personal policial y militar, bueno, un despliegue de medidas de asistencia social, el plan de emergencias que continúa, como hablábamos con Álvaro Alfonso. Por lo tanto, no hay ninguna causa real, no hay ningún fundamento para un paro general, como si estuviéramos en una situación de una crisis enorme, de una ingobernabilidad. Un paro general de pronto se podría hacer, podrían darlo en Argentina todos los padres y las madres afectados por ese desastre de gobierno y por ese gobierno que ha generado 50% de pobres y no hay trabajo. Pero acá la verdad que es todo un simulacro político para instalar la ideología como lo hace Elvia Pereira, como es que habla Elvia Pereira, siempre está como triste, que dice hace que la desigualdad del sistema capitalista se exprese con mucha más dureza. Es decir, Elvia Pereira te dice, no, esto no es contra el gobierno, esto no es contra el gobierno, es contra el modelo que lleva adelante el gobierno. Ah, pero está cachando, Elvia. Me está diciendo que no es contra el gobierno, pero es contra el modelo que lleva el gobierno. Diría un amigo mío, les repito, es más peor todavía. Porque me está diciendo que el modelo del gobierno que el gobierno lleva es un desastre que empobrece porque es el sistema capitalista. Queda clara la ideología marxista, ¿verdad? ¿Queda clara? Bueno, ahora, de, de sindicalismo, de la función en rigor que un sindicato debe cumplir, no hablamos, ni hablamos, ¿no? Acá nos están reclamando temas puntuales por derechos de los trabajadores puntualmente afectados. No se está hablando de un sindicato o dos o de una rama de actividad
o de algún sindicato de alguna empresa que se ve afectado, que así es como funciona el sindicalismo en el mundo razonable, en los países razonables. Pero hacer paros generales programados además, o sea, tienen una agenda de paros, como si fuera una empresa que dice, bueno, vamos a hacer acá los paros, y además en esos paros, cuando leíamos ayer que ADEOM les dice a sus empleados que deben inscribirse en la movilización, dejar constancia, porque si no, no van a recibir los regalos de Reyes que le dan a modo de un estímulo del sindicato, les dan también canastas de alimentos. Es decir, la lógica de comportamiento de estos sindicatos es empresarial. Parece que hablan con sus empleados y les dicen lo que tienen que hacer y las funciones que deben cumplir, la tarea que deben cumplir para recibir los estímulos que te pueda dar una empresa. Por ejemplo, las empresas le dan a los trabajadores canasta de alimentos para fin de año. Si vos cumplís una tarea que redunda en beneficio de la empresa, tenés un estímulo o una gratificación extra respecto al salario. Eso tiene que ver con derechos laborales, con derechos de los trabajadores, la calidad en el ámbito de trabajo. Che, mirá, vos sabés que en la panadería tal, todo chorrea la humedad, esto no se puede más acá, es inhabitable. Se reúnen varios empleados de la panadería y reclaman. Entonces ahí hay una negociación colectiva por la calidad de trabajo, del ámbito de trabajo. Y el panadero dueño o los panaderos dueños dicen, sí, sí, hay que arreglar las paredes, el horno. Mirá, hasta ratas vemos. Bueno, eso es lo que tiene que hacer un sindicato. Ahora, movilizar a todo un país por un paro general, porque hay ollas populares y hay hambre, es un reverendo disparate que se ha naturalizado en la sociedad uruguaya en parte, porque la mayoría, vamos al asadito, ya aprovechamos, ni les interesa nada. Y por otro lado, los que tienen que trabajar fueron a trabajar igual. En el ámbito privado la mayoría trabajó, los taxis andaban por todos lados, los restaurantes y bares estaban llenos, lo vi ayer yo recorriendo Montevideo, no pasa nada, es todo por la galería. Pero, ¿sabés dónde está el problema? Pararon la educación, los niños no van a la escuela, al liceo tampoco, a la universidad tampoco, pararon la banca pública y privada. Y a su vez, por si fuera poco, no, nosotros no nos vamos a hacer cargo de los servicios de guardia para darle alimento a los chiquilines, que se encargue otro. Mirá vos, mirá qué bien. Bueno, ese es el país en el que estamos con este omnímodo, omnipotente sindicalismo único de sindicatos únicos por actividad, todas sedes del Partido Comunista, integrados en esa gran federación sindical que es el PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores Central Nacional de Trabajadores, que es Partido Comunista del Uruguay, y allegados, militando ideológicamente para desestabilizar un gobierno como este y volver al poder del Estado. Es así de simple, no hay más misterio. Nos reencontramos el próximo lunes. Tengan ustedes un buen fin de semana, pásenla muy bien. Y el lunes a partir de las 10 de la mañana, y sí, viste, volvemos a preguntarnos, ¿en dónde estamos? Chao.